Los proyectos conjuntos que están identificados tienen un monto estimado de $1.000 millones. Ahora el propósito fundamental es que nosotros seamos ágiles, ambas partes, en la implementación, en la creación de esas empresas que están enmarcadas en sectores clave como el sector energético, el sector del transporte, el turismo, el comercio, la agroindustria azucarera, también en la agricultura. Y la demostración de que las relaciones entre Rusia y Cuba, a pesar de las dificultades que vivieron en los años 90, han superado la prueba del tiempo. En medio de la difícil situación que enfrenta nuestro país, no fuimos de paseo. La delegación cubana fue también a rendir homenaje a ese pueblo, a confirmar de qué lado de la historia estamos y a trabajar en la búsqueda y afianzamiento de relaciones mutuamente provechosas. Un saludo a todos los que nos siguen por las redes sociales. Como conocemos, en los primeros días de mayo, una delegación cubana viajó a la Federación de Rusia respondiendo a una invitación del presidente Vladimir Putin para la celebración del 80 aniversario de la victoria sobre el fascismo, pero además en esos días también se conmemoraba el 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre nuestras naciones. Hoy queremos darle a nuestro pueblo todos los detalles y resultados de ese viaje en el que estuvimos acompañados, entre otras compañeras y compañeros, por Emilio Lozada, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del partido, y por el compañero Oscar Pérez Oliva, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera en nuestro país. Rumbo a Moscú estuvimos 2 días en San Petersburgo, o sea, iniciamos este viaje, este recorrido precisamente por esa antigua ciudad de Leningrado, ciudad héroe que resistió casi 900 días. Estamos hablando de cerca de 3 años. El cerco nazi que provocó una terrible hambruna y la muerte por hambre y frío a más de 1 millón de ciudadanos. Es por eso que Leningrado es todo un símbolo de la resistencia y la profunda vocación patriótica del pueblo ruso. Con hambre, con frío, bajo las bombas, la ciudad combatió, trabajó en la producción de sus propias armas y preservó los numerosos monumentos y obras de arte que distinguen a San Petersburgo entre las ciudades culturales de Europa y el mundo. Creo, Emilio, que sería importante que tuvieras algunos detalles, tus valoraciones, tus impresiones sobre este inicio de recorrido. Bueno, primero que todo, este inicio de recorrido fue impactante para toda la delegación cubana. San Petersburgo, antigua Leningrado, tiene un enorme valor cultural, una herencia cultural realmente significativa, y también tiene un profundo valor histórico por todo lo que hizo Leningrado durante el bloqueo a esa ciudad, que contribuyó en buena medida al triunfo que después se alcanzó en la Gran Guerra Patria. De no haber sido por la resistencia de los leningradenses en aquel momento, que resistieron, como usted bien dijo, hambre, frío, situaciones realmente dramáticas, le hubiera sido todavía más difícil a la Unión Soviética haber vencido en la Segunda Guerra Mundial. Ellos fueron un muro de contención contra la Alemania nazi, contra el fascismo alemán, y jugaron un papel decisivo en esta guerra. Haber rendido homenaje ahí a los héroes del bloqueo de Leningrado, haber rendido homenaje ahí también a los cubanos que de una manera u otra, como Aldo y Jorge Vivó, participaron en esa guerra. Aldo murió en el año 1943 defendiendo las trincheras contra los alemanes. Fue realmente significativo e importante para todos nosotros. Haber podido estar ahí donde se enfrentó el yugo nazi, donde se enfrentó el yugo fascista, fue para nosotros también una cosa muy, muy emblemática, muy simbólica, muy por encima de todas las expectativas. Era obligatorio estar presente antes de haber ido a Moscú, en Leningrado, en San Petersburgo, para rendirle homenaje a ese gran pueblo, que de 3 millones de personas que había ahí en ese momento quedaron solamente 650.000 vivos. Y un pueblo además que, a pesar de esa situación tan compleja, no perdió el valor espiritual, no perdió el valor cultural. El museo, el Hermitage, nunca se cerró durante aquellos 800 y tantos días de bloqueo.
Los espectáculos culturales se mantuvieron a partir de las 5 de la tarde, porque ya sobre las 7 se producía el toque de queda y los habitantes tenían que retirarse a sus casas, pero se mantenía ese espíritu vivo de resistencia, no solo en lo militar, no solo en lo humano, sino también en lo espiritual y yo cultural. creo que uno también cuando visita Leningrado, cuando visita San Petersburgo, se le afianza la convicción que hemos defendido también y que manifestamos en este recorrido, de lo necesario que es conocer esa historia para poder defendernos y argumentar desde nuestras visiones la verdadera historia, la verdadera realidad que hay sobre quién definió la victoria sobre el fascismo en la Gran Guerra Patria, en tiempos como estos en que se trata de reinterpretar la historia, se trata de reescribirla con un revisionismo y un chauvinismo tremendo desde Occidente y desde los propios Estados Unidos. Bueno, nuestro pueblo ha estado al tanto de los reportes del viaje, de un viaje que, aunque tuvo este componente histórico, sobre todo cuando estamos visitando San Petersburgo, nos permitió también actualizar programas de cooperación en varios temas que hay en esta propia ciudad, del gobierno de esta ciudad, con varias ciudades o con varias provincias cubanas. Actualizar programas de cooperación en varios temas, en particular los vinculados a la investigación, al desarrollo y comercialización de medicamentos. Creo que es importante que nos detengamos aquí antes de entrar a Moscú, tal como hicimos durante el recorrido, y que nuestro ministro Oscar Pérez Oliva pueda comentar la importancia del recorrido por estas instituciones de San Petersburgo. No, presidente, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este programa. La ciudad de San Petersburgo, además de su rica historia, es un centro económico fundamental en la Federación de Rusia, y pudimos constatar esto en la visita a la zona económica especial de Novolovskaya, donde tuvimos la posibilidad de visitar y recibir una exhaustiva explicación en 3 instituciones, 3 empresas vinculadas con la industria biofarmacéutica. La primera de ellas, la empresa Vertex, es una empresa del sector farmacéutico de las líderes en la Federación de Rusia, con una tecnología totalmente actualizada, que incluso ha logrado mantener las buenas prácticas de manufactura en medio de todas las sanciones que ha recibido la Federación de Rusia de Occidente. También visitamos 2 empresas del sector de la biotecnología, las empresas Gerofan y Biocat. En esta última se aplica la concepción desarrollada por nuestro comandante en jefe para la creación del polo científico, donde se concibe la investigación, el desarrollo, la producción y la comercialización de medicamentos. En este caso, esta empresa tiene 68 productos desarrollados y más de 40 productos en investigación, fundamentalmente para combatir enfermedades como el cáncer y las enfermedades autoinmunes. En estas empresas pudimos constatar las potencialidades de cooperación que existen con Biocuba Pharma en el ámbito de la industria biofarmacéutica, básicamente para el codesarrollo conjunto de productos. Estas empresas tienen algunos productos ya registrados en Cuba, han avanzado en las conversaciones con algunas entidades de Biocuba Pharma para iniciar su comercialización. También se intercambió sobre las posibilidades de que Cuba sirva como puente para la introducción de estos productos en la región de América Latina y el Caribe. Creo que es un aspecto que también debemos destacar, porque son productos de probada calidad y de elevado estándar. Y también tuvimos la ocasión de visitar un centro tecnológico de la empresa Rossetti, dedicado a la transmisión de energía. Es decir, esta empresa tiene la administración, la gestión de una parte importante de las redes eléctricas de la Federación de Rusia. Ahí pudimos comprobar cómo ellos atienden estas redes empleando modernas tecnologías. Tienen también sistemas de ciberseguridad, utilizan sistemas modernos para gestionar, incluso inspeccionar a distancia el funcionamiento de las redes eléctricas, midiendo los parámetros de temperatura y otros que caracterizan el buen funcionamiento de estas redes. Hay que decir que esta empresa ya tiene cooperación y relaciones con la Unión Eléctrica de nuestro país. De hecho, hicieron un levantamiento, una caracterización de nuestro sistema electroenergético nacional, y se vienen desarrollando conversaciones. Creo que lo positivo de esta experiencia, haber visitado estas entidades, donde además usted fue acompañado, y la delegación por el gobernador de San Petersburgo, muestra también de la prioridad que las autoridades de esa región le dieron a la visita, es precisamente avanzar en los trabajos conjuntos en ambos sectores a fin de potenciar la relación entre en este caso Biocuba Pharma y la Unión Eléctrica y estas contrapartes rusas. A partir de lo que han expuesto Emilio y tú, yo creo que podríamos hacer un resumen de los resultados en San Petersburgo.
Bueno, primero nosotros visitamos San Petersburgo como parte de la continuidad de la visita que hizo el gobernador de San Petersburgo en noviembre del pasado año, que fue una visita que donde se propusieron cosas concretas a realizar desde esa ciudad con nuestro país. Bueno, aquí yo creo de los hitos que tiene la visita en San Petersburgo. Primero hicimos un tributo sentido en el memorial a las víctimas, a los soldados caídos y a los cubanos, los hermanos Aldo y Jorge Vivo y al cubano Enrique Vilar. Y este fue un encuentro que tuvo mucha significación por lo que expliqué anteriormente con relación al manejo que se está haciendo distorsionado de la historia en este momento. Según las personas que nos explicaron, este memorial, este es el cementerio más grande que existe en el mundo de víctimas como consecuencia de una guerra. Y hay que decir que es un lugar muy entrañable para todos los ciudadanos de San Petersburgo. No hay familia de San Petersburgo que no tenga al menos un miembro de su familia enterrado en ese lugar. Y yo creo que cuando una delegación cubana visita un país y también en el rol en que vaya esa delegación a cumplir la función que cumple, se detiene un momento a rendir homenaje a la historia de ese país, de ese pueblo, a respetar sus tradiciones, eso también provoca un sentimiento de admiración y sobre todo de respeto hacia los visitantes, porque ven que los visitantes están respetando también la historia y la cultura del país que los está acogiendo. Por otra parte, entonces, está lo que explicaba el ministro Oscar. Vimos las potencialidades que existen en el intercambio con empresas del sector biotecnológico, farmacéutico y del energético en San Petersburgo. Vimos las potencialidades, yo creo, no sé si ustedes tienen la misma impresión, pero también vimos las nuestras, porque al ver el nivel de las plantas biotecnológicas de San Petersburgo, que son plantas robustas, también que las comparamos con las plantas nuestras y vimos que tecnológicamente no estamos atrás para nada en la industria farmacéutica cubana, y aquí se abre un campo de cooperación y también de negocios mutuamente beneficiosos. Se sostuvieron conversaciones oficiales con el gobierno de San Petersburgo, y en esas conversaciones el gobernador de San Petersburgo, que además de su hospitalidad, también es una persona muy activa en las relaciones entre nuestros países, planteó que aspiraba a que profundizáramos la cooperación en oncología, cardiología y pediatría. Pidió también apoyo para la rehabilitación de niños y adultos rusos en Cuba. Explicó la voluntad que ellos tienen, la disposición y el trabajo que están haciendo para identificar empresas de San Petersburgo que puedan cooperar y realizar inversiones en la zona especial de desarrollo del Mariel. Hicimos un pase también a la marcha de los acuerdos, proyectos de intercambio que él desarrolló y firmó con las provincias de La Habana, Santiago de Cuba, en su visita en noviembre del pasado año, y ya lo que tiene previsto realizar con la provincia de Matanzas y un distrito de San Petersburgo. Hay que decir que el gobernador, además, sistemáticamente, nos lo explicó, realiza videoconferencias con los gobernadores de estas tres provincias, tiene una relación muy afectiva y además de mucho intercambio, y le da mucha dinámica a este nivel de proyecto y de colaboración. Hay también proyectos de colaboración en ramas de la tecnología de la información para la ciudad de Santiago de Cuba, y hay una entidad de San Petersburgo que pretende participar en el programa Varadero Digital, que es un programa de llevar a Varadero como ciudad inteligente que se está desarrollando de conjunto con las instituciones del turismo, el parque tecnológico de la Universidad de Matanzas y otras entidades cubanas. Y hay un importante proyecto de intercambio educacional, mediante el cual se van a formar estudiantes de la enseñanza técnico-profesional cubana, y están los primeros 10 expedientes que van hacia cursos en San Petersburgo, y también un programa de formación de profesores cubanos de enseñanza técnica profesional en esa ciudad. Van a participar, a partir de una invitación del gobernador, jóvenes cubanos en el campamento de verano de Selkalny y en el Festival Juvenil Vela Escarlata. Ellos le dan un valioso
aporte a nuestras relaciones por la inauguración de un centro de idiomas rusos entre la Universidad Tecnológica Pedro I y la Universidad Tecnológica de La Habana. Y reconoce mucho el intercambio cultural que se ha producido en los últimos años con presentaciones del prestigioso Ballet de San Petersburgo en La Habana y también del conjunto folclórico de Cuba en San Petersburgo, y se han propuesto la realización de otros eventos en lo que queda de año. Y por supuesto para Cuba es importante siempre participar en el Foro Económico de San Petersburgo. Se nos confirmó la invitación para este año a una delegación cubana y nosotros planteamos la disposición de que Cuba participaría en este importante foro. Eso fueron los momentos más significativos y yo creo que lo que nos aporta esta visita a San Petersburgo. Bueno, de San Petersburgo volamos a Moscú. Llegamos a Moscú e inmediatamente quedamos gratamente impresionados por lo engalanada que estaba esa ciudad para la celebración del 80 aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria. Y en Moscú fuimos recibidos en el Kremlin por el presidente Vladimir Putin, sus ministros, asistimos a todas las actividades relacionadas con el 80 aniversario de la victoria y celebramos juntos los 65 del restablecimiento de relaciones en nuestros países. También hicimos un tiempo por la solicitud y la gentileza del equipo de Russia Today para dar nuestras impresiones también sobre estos acontecimientos. No creo que nadie ponga en duda hoy la importancia de ambas conmemoraciones, pero tampoco sobra decir. Y yo creo que sobre esto, Emilio, podíamos comentar. ¿Qué importancia tienen para ambas naciones las conmemoraciones del aniversario de la victoria en la Gran Guerra Patria y también del aniversario del establecimiento de relaciones? Bueno, el 65 aniversario del restablecimiento de relaciones se celebró en ese ambiente festivo por el 80 aniversario de la victoria, en un momento en que, como usted dijo anteriormente, se trata de quitarle valor, de quitarle efecto al papel jugado por la Unión Soviética, no solo en salvarse a sí misma, sino en salvar a toda la humanidad. Entonces, estar ahí en ese 80 aniversario, un día antes celebrando el 65 aniversario del restablecimiento de relaciones diplomáticas, que fue el 8 de mayo de 1960, que abrió una etapa nueva en las relaciones entre Cuba y la entonces Unión Soviética. Las relaciones las había roto Batista en 1952, inmediatamente que dio el golpe de Estado aquí, y abrir eso, estar allí, que las autoridades rusas le hayan dedicado un espacio a esa conmemoración en medio de todas las visitas que tenían y toda la envergadura. 30 jefes de Estado, alrededor de 30 jefes de Estado, cientos de invitados internacionales que estuvieron ahí, ministros de defensa de muchos países, incluido el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Todo eso, y en medio de eso ellos dedicaron un espacio, un segmento para celebrar ese 65 aniversario. Demuestra además el gran interés de las autoridades rusas en la relación con Cuba. Que esa celebración haya estado presidida por la presidenta del Consejo de la Federación, Valentina Matvienko, que es una mujer que ha defendido mucho las relaciones con Cuba desde su puesto en el Consejo de la Federación, que es el Senado, ¿no?, de Rusia. En la Duma de Moscú. En la Duma de Moscú, con el presidente de la Duma de Moscú allí también presente, con las autoridades rusas, cientos de amigos ahí celebrando. Es una cosa de verdad de mucho valor y de mucho peso. O sea, las relaciones, fue muy sentida esa. Las relaciones que las, como se puede decir, las crió Fidel, le dio vida a Fidel con esa visita histórica de 38 días en el año 1963, donde recorrió una buena parte de la República Soviética, que después le dio continuidad con muchos viajes a la Unión Soviética, el último de ellos en el 87. El general de ejército que está muy querido. El general de ejército que visitó también muchas veces la Unión Soviética y después hizo 3 visitas históricas a Rusia en el año 2009, en el 2012 y en el 2015, y las visitas que usted ha venido realizando desde el año 18 a la Federación de Rusia, demostración de cuánto le concedemos a esto. Y la demostración de que las relaciones entre Rusia y Cuba, a pesar de las dificultades que vivieron en los años 90, han superado la prueba del tiempo. Las 2 visitas de Putin aquí en el 2000 y en el 2014, las del entonces presidente de gobierno Medvedev, con el cual usted tuvo la oportunidad también de reunirse en esta ocasión, yo creo que ha sido
muy relevante todo esto en este marco tan importante como el 65. Son relaciones, como tú dices, han superado los desafíos en el tiempo, y también son relaciones que han compartido emociones, programas, proyectos, historia, cultura, convicciones. Rusia fue el país que más personas, más seres humanos perdió, 27 millones. El hecho de que se hayan congregado ahí muchos jefes de Estado cuando hay una política hostil de rusofobia, es una demostración además de que sí se considera ese hecho con un profundo valor histórico. Si no hubiera sido por la Unión Soviética, no estaríamos hoy aquí, o estaría comandando este mundo un fascismo acérrimo que intenta reverdecer laureles, que intenta presentarse nuevamente con otras caras y otras formas, pero hubiera sido mucho más difícil para la humanidad haber sostenido eso. Entonces la victoria en la Gran Guerra Patria tiene un altísimo significado, no para los rusos, no para los soviéticos, no para los pueblos que entregaron la Unión Soviética, sino también para toda la humanidad que se salvó de ese fascismo y que tiene que reinventarse todos los días para seguir salvándose de ese fascismo. Yo creo que es la lección más importante que nos deja este 80 aniversario, cuando los occidentales tratan de robarse esa fecha. Por lo poco que hicieron, solo abrieron el segundo frente en 1944, cuando ya había transcurrido la batalla de Stalingrado, cuando ya había transcurrido la batalla de Kursk y cuando ya la Unión Soviética había ganado la guerra. Quedaba muy poco para la toma de Berlín, quedaba muy poco para avanzar y concretar la victoria en la Unión Soviética, cuando oportunistamente Occidente se involucró en la guerra y habló ese llamado segundo frente. Hay una evaluación muy precisa del comandante jefe Fidel Castro Ruz, cuando, en otras palabras tal vez, dijo que cuando los soldados del Ejército Rojo estaban combatiendo en la defensa de Moscú, en el arco de Kursk, en Leningrado y en el Stalingrado, lo estaban haciendo no solo por la Unión Soviética, no solo por el socialismo, lo estaban haciendo también por nosotros y lo estaban haciendo por toda la humanidad. Yo creo que es una manera muy concreta, muy precisa de resumir la importancia, la significación histórica y sobre todo el legado y la vigencia que tiene para estos tiempos esas lecturas sobre esa gran victoria. Ahí también fue relevante la presencia de las nuevas generaciones de rusos, festejando aquellos acontecimientos. Un sentimiento de patriotismo, sí, se respiraba en las calles. Se respiraba por la tarde del 9 de mayo, una marcha que ellos han construido en los últimos años que se llama Regimiento Inmortal, donde las nuevas generaciones portan los retratos de sus bisabuelos, de sus abuelos que tomaron parte en la Segunda Guerra Mundial y que cayeron combatiendo o que después ya fallecieron. O sea, es un tributo que se hace desde la juventud, desde las nuevas generaciones rusas, que tienen un alto sentido de patriotismo, estas nuevas generaciones rusas, como tuvieron aquellos soviéticos que en un momento determinado defendieron la bandera de ese país en la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que también es muy relevante la presencia ahí del sur global, o sea, de Cuba, por supuesto, que no podía estar en otro lugar que en la Plaza Roja ese 9 de mayo, pero también de Venezuela, de Brasil, con los presidentes Maduro y Lula, de los países africanos. Zimbabue estuvo ahí, el presidente de Zimbabue, estuvo ahí también la presidenta de Etiopía, estuvo también ahí presente el presidente de la República del Congo y otros mandatarios africanos que estuvieron ahí rindiendo ese tributo, porque como quiera que sea, la Segunda Guerra Mundial fue también la victoria en la Gran Guerra Patria, fue también lo que abrió el camino a la independencia de la mayoría de los países africanos. Sin esa victoria en el año 45 no hubiera habido resolución 1514 en el año 1960, que abrió el camino de la independencia de la mayoría de los países africanos, que terminó concretándose en los años 75, 80, con la independencia de Angola, el propio Zimbabue, Mozambique y otros países. Y yo creo que un detalle que también se puede destacar es el respeto a los veteranos y el tributo a los veteranos. Y estaba presente, yo creo que en toda la conmemoración, pero estaba presente en particular en la tribuna, al lado de los principales dirigentes de la Federación Rusa, y entre los visitantes estaban ubicados veteranos. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar sentados cerca de varios de ellos y, por supuesto, cuando se dieron cuenta
de que éramos representantes de Cuba, el diálogo que se estableció y los saludos emotivos fueron una expresión que uno no olvida, ¿no? Yo creo que es muy bonito ese respeto a la historia, ese respeto a los héroes de esa historia, ese respeto a los que participaron y escribieron esas páginas de la historia. Fue también muy importante las reuniones sostenidas ahí con un grupo de compañeros, un grupo de representantes de la Federación de Rusia, empezando por el presidente Putin, que demostró su gran interés en la relación con Cuba, su gran conocimiento de lo que está sucediendo en Cuba, de la compleja situación que estamos enfrentando y la comprensión de ese momento. Y también con partidos políticos de ahí, como el Partido Comunista de la Federación de Rusia, con el cual se suscribió una hoja de ruta para el desarrollo de las relaciones, y con el presidente del Partido Rusia Unida, Dmitry Medvedev, con quien se intercambió tanto sobre los temas de gobierno como sobre los temas de partido, porque con ambos partidos, el Partido Comunista de Cuba disfruta de una relación muy sólida, tanto con Rusia Unida como con el Partido Comunista de la Federación de Rusia. Y hoy podemos decir que el gobierno ruso conoce y está sensibilizado con la situación de Cuba y que nuestro diálogo fluyó en torno a ese tema en particular. Dmitry Chernychenko, que es el viceprimer ministro a cargo de las relaciones con Cuba, dio unas declaraciones a nuestra prensa, al equipo de prensa que nos acompañó, que han levantado muchas expectativas positivas y que realmente son altas, pero que hay que ponerlas en contexto y explicarlas bien, porque como el propio Chernychenko comentó, no existen los milagros y está la voluntad política, está el deseo, está el compromiso, pero todo esto demanda tiempo y trabajo. Incluso una parte de los resultados a los que hemos llegado en estas conversaciones tienen que ver con los últimos 8 años que ha existido un trabajo intenso de diseño, de meditación, de reflexión, de encontrar caminos, de encontrar modelos de negocios que de verdad sean factibles y mutuamente beneficiosos. Y yo creo que sobre estos temas, ¿quién mejor que el ministro Oscar para poder explicarlo? Sí, presidente. Es como usted dice, desde hace varios años se viene trabajando de manera intensa entre ambos países en función de elevar el nivel de las relaciones económicas, de cooperación, de inversiones, al mismo nivel que se encuentran las relaciones políticas. En el año 2023 se suscribieron 4 documentos fundamentales que crean las bases para el desarrollo de esta cooperación de manera más intensiva, y me refiero en particular al convenio marco para el desarrollo de las inversiones de empresas rusas en nuestro país, que tiene también una hoja de ruta para su implementación, la agenda económica bilateral y un plan al que se refirió el vicepresidente Chernychenko en su intervención, que se le llama Plan de las Líneas Clave de la Cooperación Ruso-Cubana hasta el año 2030. Y sobre la base de estos documentos se ha venido trabajando en la identificación de proyectos conjuntos a desarrollar fundamentalmente en nuestro país por empresas rusas. ¿Qué pasa? La información que ofrece Chernychenko precisamente da respuesta a un problema que estábamos enfrentando en esa construcción de proyectos, que es que las tasas de interés del Banco de Rusia en estos momentos son elevadas a partir de la propia situación que presenta el país de sanciones y de que ha tenido que también adoptar medidas importantes para mantener el crecimiento de la economía. Y en estos momentos las tasas de interés están en el entorno del 21%. La decisión informada por el presidente Putin en el encuentro que sostuvimos fue precisamente que el gobierno ruso va a aplicar un procedimiento especial en el que van a subsidiar parte de esa tasa de interés para que las empresas rusas que inviertan en Cuba en proyectos de interés común puedan aplicar un 5% a los préstamos que reciban para esas inversiones. A partir de esa decisión se identifica que los proyectos conjuntos que están identificados tienen un monto estimado de $1.000 millones y a partir de ahí se dice que estos proyectos con esta decisión pueden comenzar a implementarse. Ahora el propósito fundamental es que nosotros seamos ágiles, ambas partes, en la implementación, en la creación de esas empresas que están enmarcadas en sectores clave como el sector energético, el sector del transporte, el turismo, el comercio, la agroindustria azucarera, también en la agricultura. Es decir, hay una amplia gama de sectores en los que existen potencialidades, y yo creo que hay que apuntar un concepto que usted le planteó de manera enfática al presidente Putin,
que nosotros no somos una carga para la Federación de Rusia. Nosotros vamos a desarrollar acciones conjuntas de beneficio mutuo que sean sostenibles en el tiempo y que no incrementen los niveles de la deuda que hoy tenemos con la Federación de Rusia, que además, dicho sea de paso, todas estas acciones que se han realizado en los últimos años permitieron reordenar esa deuda y establecer puntos de partida para continuar una relación económica fluida. Ahí también yo creo que primero el presidente Putin mostró un dominio total de la situación de nuestro país, de todos los proyectos conjuntos que estamos desarrollando. Incluso manifestó algunas ideas que pudieran evaluarse o aplicarse en función de mejorar las condiciones. Y creo que también patentizó la voluntad de las autoridades rusas de continuar cooperando con nuestro país en la recuperación del sistema electroenergético nacional, lo cual han venido haciendo de diferentes maneras, otorgando créditos puntuales para el suministro de combustible y otros productos, también a través de donativos de componentes para las termoeléctricas de tecnología rusa para el sistema electroenergético nacional y otras acciones de carácter general. Es importante también destacar la visita que realizamos a la empresa Moscovich, donde estuvo presente el alcalde de la ciudad de Moscú. Con esta empresa se viene negociando un proyecto para la creación de una empresa mixta para ofrecer servicios de taxis en la capital, empleando autos de tecnología Moscovich. Esto tiene además la novedad de que son muy superiores a los Moscovich que estamos acostumbrados a ver esta fábrica que tuvimos la oportunidad de conocer tiene una tecnología moderna y pudimos constatar que las potencialidades de estos vehículos son muy superiores a los autos que tradicionalmente conocemos. Y que además, son autos que tienen su mérito, dieron la pelea en Cuba, ¿no? Por supuesto. Y todavía caminan. Y estos autos que van a prestar el servicio de taxi van a ser autos eléctricos y autos también de combustión. Va a haber una combinación. Y el proyecto concibe la construcción de las solineras para garantizar las estaciones de carga de estos vehículos. Se acordó que en el mes de septiembre se debe concretar este proyecto. Nosotros tenemos que trabajar de manera intensiva. La parte rusa mostró todas las acciones que ha venido realizando a lo interno para garantizar el proyecto. Y fue una ocasión propicia además en la que el alcalde de Moscú entregó un donativo de 10 autos Moscovich con el propósito de que sean utilizados para prestar servicios sociales apoyo a los servicios sociales en la capital. Allí también, siendo incluso un día festivo, se aglutinaron presidentes de otras compañías, como por ejemplo la compañía Kamaz, muy conocida también en nuestro país por el suministro de camiones, que ha desarrollado tecnologías muy modernas para el transporte urbano. Pudimos conocer que todo el transporte de la ciudad de Moscú por autobús es transporte eléctrico ecológico desarrollado por la empresa Kamaz con altas prestaciones, que es una tendencia que también nosotros poco a poco... Y que ratificó también su disposición de trabajar con Cuba. Tiene un centro también aquí en la zona especial de desarrollo Mariel. Es así. Entonces yo creo que en sentido general, en el ámbito económico, se evidenciaron también las potencialidades, el interés de las autoridades rusas de continuar potenciando el incremento del turismo ruso hacia nuestro país, que es un componente importante también de los ingresos externos de nuestra economía, la voluntad de continuar apoyando, promoviendo el destino Cuba y también desarrollando, incrementando los vuelos para el mayor arribo de turistas rusos a nuestro hotel y a nuestro país en sentido general. Indudablemente, solo el gesto que tú explicabas de buscar un mecanismo viable en materia de tasas de interés para las empresas rusas que inviertan proyectos en Cuba en medio de la situación que también enfrenta la Federación de Rusia en estos momentos, demuestra la voluntad y la disposición que hay para trabajar de conjunto con Cuba. Yo quiero agregar algo sobre la trascendencia de las dos celebraciones a las que acudimos. En primer lugar, el 65 aniversario de las relaciones. Porque a pesar de la tensión que lógicamente genera una celebración de la envergadura de ese 80 aniversario, con alrededor de 30 presidentes o primeros ministros de varios continentes, el gobierno encontró un espacio para nuestro acto. Y como aquí explicaba Emilio, celebraron la sede de la Duma de Moscú, que es un edificio patrimonial que tiene también un valor histórico. Las reuniones que pudimos desarrollar con Medvedev, con Putin, con Ziuganos, el secretario del Partido Comunista, y también el encuentro con todo el Ejecutivo que acompañó a Putin en las conversaciones oficiales, lo cual confirma el excelente estado de esas relaciones. O sea, hemos celebrado un 65 aniversario del restablecimiento de relaciones en medio de una situación donde esas relaciones están renovadas, están incrementadas, están fortalecidas y abren nuevas perspectivas. Pero ya también tuvimos la oportunidad de compartir con líderes mundiales
como el secretario general del Partido Comunista de China y presidente de ese país, Xi Jinping, con nuestro hermano Maduro, presidente de Venezuela, con el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Tolán, con el presidente Lula de Brasil, con los líderes de la Unión Económica Euroasiática y con otros invitados internacionales. Yo quisiera también, a partir de lo explicado por el ministro Oscar, hacer también un resumen del encuentro con el presidente Putin. Bueno, lo primero que destaca es lo que aquí hemos comentado y hemos compartido todos los miembros de la delegación. Sensibilidad, conocimiento preciso, comprensión de la situación de Cuba y sobre todo la voluntad y la disposición de trabajar de conjunto y de ayudar. Se manifestó el alto nivel de diálogo político que existe entre nuestro gobierno. Compartimos el criterio de que es necesario un orden económico internacional más justo, multipolar, sin sanciones, sin imposiciones, sin hegemonía y sin chantaje. Hay que destacar el apoyo firme de Rusia para nuestra presencia y el posible aporte y desarrollo de Cuba en los BRIC y la Unión Económica Euroasiática. Hay una frase de Putin que es a lo que le tenemos que poner pensamiento para trabajar precisamente con la oportunidad, las urgencias y la eficiencia que explicaba y a la que nos llamaba Oscar. Y es que Putin dijo, lo principal en este momento, ya reconociendo el alto nivel del diálogo político, Putin dijo, lo principal en este momento es el incremento de las relaciones económicas comerciales para que estén al nivel de las excelentes relaciones políticas que hoy disfrutamos. Aquí también de ambas partes hubo un reconocimiento al papel que juega como mecanismo la Comisión Intergubernamental y se ha alcanzado un nivel importante de cooperación y entendimiento que es el resultado de un arduo trabajo permanente de ambas partes. En la última década ha existido un trabajo intenso en todo con toda esta visión. Hay un reconocimiento de Cuba como un socio confiable con capacidad de cumplir sus compromisos y obligaciones financieras con los aportes de la Federación de Rusia. Se reconoce que existen firmados todos los documentos y la base legal que garantiza la voluntad y la disposición confirmada del empresariado ruso para poder invertir en Cuba. Se manifestó el apoyo, que es algo que la parte cubana ha defendido mucho, el apoyo en la reparación de los bloques energéticos e instalación de parques fotovoltaicos, la modernización, continuar el proceso de modernización de antillanas de acero. Se reconoce ya el resultado que han tenido los primeros lotes de ensamblaje de autos rusos en Cuba, que se van a ampliar a más de 300 en este año. La creación de la empresa mixta de servicios de taxi Moscovich en La Habana, la donación de 10 autos por el alcalde de Moscovich, destinado a programas sociales. La decisión de Rusia de seguir adoptando medidas de apoyo a Cuba, como el otorgamiento de financiamiento y donativos de medicamentos, combustibles, partes, piezas y agregados destinados a mejorar la situación del sistema electroenergético nacional. Y lo más importante, la convicción que tenemos ambas partes que hay que buscar modelos de negocios empresariales de carácter integral con esquemas revolventes que garanticen beneficio mutuo y retorno de la inversión, que son los que verdaderamente garantizan sostenibilidad de los proyectos y nos permiten avanzar con paso seguro. Ahí tenemos que desarrollar inteligencia, talento, una concepción también de pensamiento adecuado. Hay una propuesta de brindar asistencia en temas de administración tributaria y tesorería, sobre todo de capacitación y de asimilación de sistemas desarrollados por la Federación de Rusia, que son muy eficientes. La reafirmación del avance en la colaboración en materia del turismo y reconociendo los potenciales crecimientos que va teniendo el turismo ruso en Cuba. La ratificación del programa de 100 becas de educación superior que ofrece Rusia a Cuba anualmente, que nos permiten pasar a un grupo de estudiantes por cursos regulares de carreras, pero también por cursos de especialidades, cursos de maestría, incluso doctorados en centros que tienen mucha robustez en la preparación profesional. La satisfacción por la apertura de una filial de la Universidad Federal del Sur en Cuba,
los intercambios culturales y artísticos, las muestras de cine ruso y cubano que se van a desarrollar en ambos países y la participación de Cuba, que es una solicitud incluso del presidente Putin, la participación de Cuba en el Festival de Intervisión. También tuvimos la oportunidad de dialogar en esta visita con el secretario general del Partido Comunista y presidente de China, con el compañero Xi Jinping, que también mostró una sensibilidad, una comprensión de la compleja situación económica que atraviesa nuestro país y la disposición de ayudar en la medida de las posibilidades de China. Una vez más se puso de manifiesto, y así lo expresó el presidente Xi Jinping, que la amistad entre China y Cuba es de hierro. Precisamente en la última etapa del año vamos a conmemorar también el 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China. Cuba siempre ha sentido el honor y la satisfacción de que fue el primer país del hemisferio occidental en reconocer a la República Popular China. Y por lo tanto esto es una motivación política y es una oportunidad para promover la cooperación y la confianza en la que están basadas nuestras relaciones como un sello distintivo. Y hay que decir que en estos momentos estamos viviendo una etapa nueva también en estas relaciones, cuando estamos construyendo de conjunto una comunidad de futuro compartido a partir de la iniciativa propuesta por el secretario general del Partido Comunista de China en noviembre del 2022. Aquí nos une la defensa del multilateralismo también, la paz y los principios del derecho internacional en nuestro diálogo político. Hay que reconocer la participación del empresariado chino en proyectos para la producción de alimentos, la energía y las comunicaciones y la ciberseguridad. El respaldo que nosotros damos a las iniciativas de desarrollo global y seguridad global, la cooperación que mantenemos en inteligencia artificial, biotecnología, turismo, cultura y educación superior, reconocer los paquetes de ayuda de emergencia integral de China y la continuidad del apoyo manifestado por el presidente Xi Jinping en nuevas partidas de asistencia en energía y alimentos, el avance que hemos tenido en el reordenamiento de la deuda gubernamental y cómo vamos avanzando ya también en la deuda bancaria y la asegurada, las oportunidades que se abren en el turismo, en el transporte, en la industria farmacéutica, también con un enfoque autosostenible, con sistemas de negocios empresariales que garanticen también el retorno de las inversiones. A mí me parece importante no dejar de mencionar que tanto el presidente Putin como el presidente Xi Jinping ratificaron su rechazo, su firme rechazo además, a la política de bloqueo económico, comercial y financiero que aplican los Estados Unidos contra nuestro país y a la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Al mismo tiempo, nosotros ratificamos nuestra solidaridad con la Federación de Rusia en contra de las sanciones y las medidas coercitivas unilaterales que le impone Occidente, e igualmente nuestro firme rechazo a la expansión de la OTAN hacia la frontera Rusia. Y en el caso de China, dejamos claro nuestra adhesión permanente, que ha sido permanente desde el año 60, al principio de una sola China. Y también a la injerencia que aplica Estados Unidos y que aplica Occidente a ese país. Nuestro firme rechazo a ambas cosas, a las sanciones contra Rusia y también a la injerencia contra China. Me parece importante resaltar esto también. O sea, resumiendo, yo quisiera expresar que en medio de la difícil situación que enfrenta nuestro país, no fuimos de paseo. Esta fue una visita fructífera. Fructífera en lo ideológico, en lo político, en la expresión de solidaridad, de apoyo a un país amigo, a un país hermano. Fructífera en los intercambios que pudimos tener también con los presidentes, amigos de otros países, y aunque el espíritu era de fiesta, porque lo es, y porque lo merece el pueblo que más vida entregó para salvar a la humanidad del fascismo, la delegación cubana fue también a rendir homenaje a ese pueblo, a confirmar de qué lado de la historia estamos y a trabajar en la búsqueda y afianzamiento de relaciones
mutuamente provechosa. Porque tal como dijimos en numerosos intercambios, Cuba está en condiciones de aportar el resultado de sus avances en ciencia, tecnología, producción de medicamentos que resultan vitales hoy para el mundo. Y eso no nació de la nada, ni lo heredamos de la sociedad anterior, absolutamente dependiente de su vecino poderoso en esos campos. Se lo debemos precisamente al socialismo y a las históricas relaciones que se formaron entre la antigua URSS y Cuba y que hoy se afianzan con la Federación de Rusia. Muchas gracias a ustedes por participar en este podcast con sus visiones acerca de los resultados de esta visita y nosotros de esta manera nos despedimos y los convidamos a vernos en otro podcast desde la presidencia.